Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en la intercesión, nos unimos en el amor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, nos enseña acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús enseña a sus discípulos y les habla que ellos tienen que orar siempre y no desmayar. Jesús le dice a sus discípulos, les habla acerca de una parábola de una mujer viuda y un juez injusto, debido a que la mujer viuda persiste en su necesidad, en su petición delante del juez injusto, que le hiciera justicia de su adversario. Este hombre, sin que conociera a Dios, no tenía temor de Dios ni a los hombres, sin embargo, le da lo que ella necesitaba. Así que Jesús les enseña y les dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, les dará todo lo que ustedes necesiten si claman a Él de día y de noche. Les digo que no tardará en responderles. Así que Jesús enseña una clave en la oración. Jesús enseña que la persistencia en la oración nos dará la victoria que nosotros necesitamos. Recordemos que Jesús era un hombre de oración, era un hombre persistente en oración. Recordemos que la oración nos da comunión, la comunión nos da dirección y la dirección nos da victoria. Jesús oraba constantemente. En Marcos 1:35 dice la Biblia que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba, buscaba lugares desiertos y allí oraba. Jesús enseña constantemente a orar a sus discípulos. Lucas capítulo 6, verso 12 dice la Biblia que Él se la pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche en oración. Jesús enseña constantemente que sin oración no habrá victoria. Sin oración no habrá comunión. Y sin comunión no habrá dirección. Sin dirección no habrá victoria. Jesús enseña que necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús enseña que tenemos que orar siempre y no desmayar. Jesús enseña a sus discípulos y les habla constantemente. Y les habla y enseguida los envía a predicar. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante, que así Jesús llamó a sus 12 discípulos para que estuviesen con él y enseguida enviarlos a predicar. Así que la necesidad de la oración, la necesidad de estar siempre en constante comunión con Dios será la clave para poder vencer y para poder actuar conforme al llamado de Dios. Jesús dijo, llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él y enseguida enviarlos a predicar. Nuestra necesidad es estar primeramente con Él para poder ir y ser de bendición en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Así que de esta manera Jesús enseña a sus discípulos. Les dice, deben ustedes depender de la oración. Recordemos que Él capacitó a sus 12 discípulos. La Biblia nos enseña que una vez que Jesús asciende a los cielos, dice en Marcos capítulo 16, verso 19, que Él fue tomado hacia el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Una vez que Él se fue, dice la Biblia que los discípulos salieron gozosos a predicar y el Señor mismo respaldaba la palabra de Dios. El Señor mismo iba con ellos, ayudándoles en todo lo que ellos hacían, porque ellos habían aprendido a depender de Él. Ellos habían aprendido a depender en todo tiempo. Recordemos que en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les habla. Jesús ahora está con ellos. Dice en el verso 2 y en el verso 3 del libro de los Hechos que Jesús se presentó ante ellos durante 40 días y estuvo constantemente enseñándoles y les hablaba acerca del reino de Dios. Jesús les enseñaba acerca de la autoridad como hijos. Dice la Biblia en la carta de Pedro que nosotros somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, el cual Él ha puesto autoridad sobre nosotros como gobernadores, como gobernantes en este reino celestial. Jesús dijo en Marcos capítulo 15, verso 16,
dijo, yo os doy, dijo, ahora cuando Él enseña que predicáramos el Evangelio, en el verso 15, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere, dijo, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús enseña que Él iba a dar la autoridad para cada uno de nosotros, la autoridad para poder ir y hacer lo que Él nos ha demandado en ese tiempo. Así que Jesús les enseña que deben de depender de la oración. No importa la necesidad, no importa la situación, no importa la condición, no importa lo que usted y yo estemos viviendo, necesitamos orar siempre. Necesitamos mantener una comunión con Dios. Necesitamos no perder la calma. Necesitamos estar conscientes que aunque la tribulación, aunque la angustia, aunque las situaciones se vean tan complicadas, Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará ahí para ayudarnos. Él siempre estará ahí para dirigirnos, para administrar nuestra vida conforme a todo lo que nosotros vayamos a hacer. Todo, de Él depende la sabiduría. Recordemos que Santiago 1:5 nos enseña y nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os la dará abundantemente y sin reproches. Así que Santiago enseña que el que tiene falta de sabiduría, aquel que no sabe cómo actuar en las situaciones que estamos viviendo constantemente, Santiago dice, tienen que pedir a Dios sabiduría para poder enfrentar las diferentes situaciones que vivimos. Constantemente usted y yo seremos puestos a prueba. Constantemente usted y yo seremos puestos a prueba. Y si usted y yo estamos constantemente en comunión con Dios, estamos constantemente aprendiendo de Él como discípulos ahora de Cristo, nuestra fe será probada constantemente. Por eso dice en el verso 2 de Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Santiago aconseja y dice, no te preocupes, deben de estar conscientes de que la prueba les produzca gozo. La prueba será causa de gozo. Comúnmente nosotros, cuando viene alguna situación difícil a nuestra vida, nosotros lo menos que puede existir es gozo. Porque ¿cómo puede estar un corazón tranquilo o cómo puede estar una persona tranquila cuando está pasando una situación difícil? ¿Cómo podemos lograr eso? Entonces Santiago nos enseña que nuestra vida está siendo capacitada constantemente. En el verso 13 nos enseña, en el verso 12 nos dice del capítulo 1 de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que Santiago enseña que ahora nosotros debemos de estar conscientes de que si somos tentados, nosotros no somos tentados por parte de Dios. Nosotros no somos tentados por parte de Dios. Nosotros somos probados. Nosotros somos probados para ver la capacidad de fe que usted y yo tenemos, para ver qué tanto usted y yo hemos aprendido de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas por medio del Espíritu Santo que hemos obtenido, cuánto hemos madurado espiritualmente,
cuánto podemos confiar en Dios. Usted y yo necesitamos aprender a confiar en Dios. Usted y yo somos probados para poder ver la mano de Dios. Recordemos que en la situación que vivió Pedro, cuando él estaba hundiéndose, cuando él estaba pasando una tormenta y ahora Jesús está caminando sobre el mar, ahora él está desesperado. Llega un momento en el que dijo, ordéname, si tú ordenas tu palabra, si tú me dices la palabra, en tu palabra iré yo. Entonces Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre la tormenta, sobre las aguas. Él empieza a caminar, pero llega un momento en el cual él se distrae y observa la tempestad, observa la tormenta, observa la tribulación, observa la angustia, observa el problema, observa la necesidad, observa la enfermedad, observa la situación difícil, pone atención a otras cosas. Entonces él se distrae y se está hundiendo, empieza a hundirse y habla a Jesús: sálvame, porque me estoy hundiendo, sálvame porque perezco, sálvame porque muero. Jesús rápidamente extiende su mano y lo sacó de esa situación difícil y lo sacó de esa aflicción en la cual él sentía ahogarse, la cual él sentía morir debido a la prueba, debido a la situación que estaba viviendo. Jesús le habló, él le dijo a Jesús: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti, manda que yo vaya a ti. Y si tú me dices que yo vaya, entonces yo sé que si tú me dices que yo vaya, entonces yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sostener. Entonces si tú me mandas, si tú me llamas, si tú me llamaste, yo sé que tú me sostendrás. Mateo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, dice la Biblia. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta situación que aconteció en el libro de Mateo capítulo 14, esta situación que aconteció en ese momento del verso 22 al verso 33, esta situación que los llevó a conocer lo sobrenatural de Jesús. Ellos, dice en Marcos 3, verso 13, que Jesús llamó a los 12, llamó a los que él quiso, y dice que en el verso 14 y en adelante, el verso 15, dice que los llamó para que estuvieran con él y enseguida enviarlos a predicar. Jesús los llama para que ellos aprendan de él, dice en Mateo 11, verso 28 al 30. Jesús habló de los que estuvieran cansados y trabajados, aquellos que estaban en el mundo, aquellos que vivían una vida diferente, aquellos que están cansados y cargados y trabajados de esa vida que llevaban constantemente, esa vida de tribulaciones, esa vida de angustia, esa vida de vicios, esa vida de aflicciones. Buscaban la paz, mas no la encontraban. Entonces Jesús dijo: que vengan todos los que estén cargados, estén trabajados, yo los haré descansar. Dijo: vengan y aprendan de mí, lleven mi yugo primero sobre ustedes y después aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Dice la Biblia que entonces los apóstoles ahora, ¿verdad?, están ellos en esa situación difícil. Están pasando esa situación difícil. Ellos van a ver una manifestación sobrenatural, la cual ellos no la han observado, la cual no han visto a operar de esa manera a Jesús.
Los apóstoles están viendo una situación en la cual lo natural o lo sobrenatural en Jesús, ellos lo veían cuando Él sanaba a un ciego, ellos veían cuando Él sanaba a un leproso, ellos lo veían cuando un paralítico se levantaba, ellos lo veían cuando Lázaro era resucitado, ellos veían en diferentes operaciones, en diferentes manifestaciones de Jesús, pero más no habían visto que Jesús también tenía control sobre el mar. Jesús también tenía control sobre las tormentas. Jesús también tenía control sobre el ambiente climático. Ellos no podían entenderlo de esa manera. Ellos no podían ver a un Jesús operar en esa dimensión. Mas sin embargo, era necesario que atravesaran el mar y que ellos fueran solos. Era necesario que ellos atravesaran esa situación. Era necesario que usted y yo, es necesario que usted y yo atravesemos diferentes pruebas. Santiago enseña y dice que nos debemos de gozar en las diferentes pruebas. La prueba de nuestra fe producirá paciencia. La prueba de nuestra fe nos dará un grado más alto de confianza en Dios. La prueba de nuestra fe producirá un fruto que es de paciencia. Recuerde que Gálatas capítulo 5, verso 22, dice, habla 22 y 23, nos enseña acerca del 16 en adelante, nos habla acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y aquel que anda en las obras de la carne es un hombre, una mujer desesperada, es un hombre, una mujer que actúa conforme a su naturalidad. Pero aquel hombre, aquella mujer que anda siendo dirigido por el Espíritu Santo, siendo ahora, entendiendo que está siendo capacitado para poder soportar una situación o una promesa que Dios le ha hecho, o un llamado, o una responsabilidad que él o ella tiene, entonces entenderá que será procesado, que será enviado a ciertas situaciones en la cual su fe será probada. Su fe será probada, su confianza en Dios será probada para ver si puede soportar esa situación, para ver si puede sobresalir en esa situación. Así que ellos están atravesando esa situación. Pedro y los demás apóstoles están pasando esa situación. Ahora empiezan a ver que Jesús ahora no va con ellos. Jesús les dijo, váyanse mientras yo voy al monte y oro, mientras yo despido a todos los que están aquí. Y dice que en el verso 22 dice que Él les dice que se fueran, que entraran en la barca y que se fueran a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Dice el verso 23, despedida la multitud, subió Él al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que Él se fue al monte, Él se fue a orar, Él se fue a interceder, Él se fue a prepararse. ¿Por qué? Porque venía una situación en la cual Él tenía que caminar sobre el mar. Él tenía que aprender a caminar sobre las fuertes olas, sobre los fuertes vientos, sobre las fuertes tormentas. Y no solamente eso, sino también a sus discípulos les tenía que demostrar que ellos también podían sobresalir en las diferentes situaciones. Empieza a mostrarle cuando ahora Él se encuentra a medio mar y ellos turbados porque vieron a Jesús que venía. Sus ojos naturales no lo pudieron distinguirlo. Entonces sus ojos naturales no lo pudieron distinguir. Ahora ellos están asustados, ellos están atemorizados, porque al momento de ver, en el verso 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos estaban turbados, ellos estaban atribulados, ellos no podían concebir ellos no podían entender que Jesús tenía dominio sobre el ambiente natural. Ellos no podían entender que Jesús era tan sobrenatural que podía caminar el mar sin hundirse.
Mas sin embargo, cuando ellos lo ven, ellos piensan que es un fantasma. Ellos empiezan a creer en supersticiones. Ellos empiezan a creer o empiezan a imaginar, como ellos eran pescadores, como ellos andaban en la mar, muchas veces ellos entendían que habían ciertos rumores de ciertas personas que decían que en ciertos horarios de la noche no podían salir, o ciertos rumores que existen ahora en estos tiempos, en que no tenemos que caminar hacia a las 12 del día, a las 12 de la noche, porque pasa esto, porque pasa el otro, porque no tenemos que ponerle atención a esos animales que cantan, al ave que cantó y tantas supersticiones, o al gato negro, o al pasar debajo de la escalera, y tantas cosas que nuestra mente, que nuestra vida vive una vida frustrada, vivimos una vida de temores, vivimos una vida de tribulación. Jesús quería quitar de sus mentes de ellos ese pensamiento. Y cuando ven a Jesús, que Jesús está ahí en el mar, ellos gritaron y dijeron: un fantasma. Pero cuando lo ven que era Él, Jesús les dice en el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Al momento Jesús les dijo que ellos no deberían de temer, que ellos tuvieran confianza, que ellos no se preocuparan, porque las tormentas vendrían, porque las supersticiones, las creencias iban a ser confrontadas con nuestra fe. Iban a ser confrontadas con nuestra fe conforme a lo que nosotros ahora estamos atravesando. Estamos siendo discipulados, estamos siendo enseñados. Jesús tenía que orar antes de pasar esa situación. Él tenía que estar firme en lo que iba a hacer. Él sabía que los discípulos necesitaban ser ayudados de parte de Dios. Y Él tenía que darles testimonio enseguida. Darles testimonio de que la oración cambia las cosas. De que si no hay oración, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay dirección. Y si no hay dirección, no hay victoria. Él tiene que estar enseñándoles constantemente. Así que ellos se ven en la necesidad de sacar lo que ellos sienten. Se atemorizan. Pero Santiago dice: gózate, porque esta prueba producirá paciencia en ti, producirá un fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque el fruto del Espíritu es parte, la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Así que si tu paciencia tiene que ser expuesta, tiene que salir y relucir entre tus situaciones difíciles, dice Santiago, tienes que gozarte en este tipo de situaciones que estamos viviendo en este momento. Tienes que tomar fuerza de donde hay. Yo Jehová soy tu Dios, dice la Biblia, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Porque tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo y seré ungido con aceite fresco. Él es el que nos da fuerza. Dice la Biblia que el esfuerzo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos corona de favores y misericordias, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos dirige, Él tiene todo en sus manos, todo en sus manos. Nadie nos arrebata de la mano de Dios. Juan capítulo 10, verso
28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Por eso Pablo decía, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, escasez, persecución, enfermedad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Porque siempre Él estará peleando por nosotros. Él está pendiente de nosotros. Él está ahí esperando que usted y yo mantengamos la calma, mantengamos la paciencia, mantengamos la confianza en Dios. Él está esperando que solamente usted tome ese tiempo para meditar en Él. Cuántas cosas grandes y ocultas no le ha mostrado, cuántas cosas, de cuántas situaciones no lo ha sacado en victoria. En el verso 37 de Romanos capítulo 8 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el verso 38 y 39, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, nada nos puede hacer titubear en esta situación. Usted y yo hemos sido plantados en este lugar, usted y yo hemos sido puestos en este tiempo para que nosotros vayamos como discípulos de Cristo y llevemos mucho fruto. Vayamos y llevemos mucho fruto, un carácter distinto, un carácter de cristiano, un carácter fortalecido, un carácter moldeable, un carácter moldeado a la manera y a la forma de Dios, a la manera y a la forma de Jesús. Así que la situación tenía que venir, mas ellos permanecieron. Aunque la barca estaba azotada por los fuertes vientos, ellos permanecieron. Ellos sabían que su maestro llegaría y los rescataría, los ayudaría, no los dejaría perecer ante la tormenta. Ellos sabían que Jesús llegaría, no sabían ni cómo, pero estaban conscientes que su maestro les había enseñado algo. Estaban conscientes que su maestro les había enseñado a orar siempre y no desmayar. Y Pedro, cuando se vio que estaba hundiendo, Maestro, sálvame, clamó a Dios, clamó. Él suplicó que le ayudara. Y Jesús rápidamente metió la mano al agua, estiró su mano, tomó a Pedro y lo levantó, lo ayudó. Y le dijo: tienes que tener más fe, tienes que aprender a confiar más en mí. Hombre de poca fe, ¿por qué llegó la duda a ti? El enemigo más distractorio, el enemigo más mortal a nuestra vida espiritual es la duda. Nosotros no tenemos que dudar del gran Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Él es quien nos ha llamado a su servicio. Él es quien nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su mano misericordiosa de hace cuánto tiempo atrás. Él nos ha sacado de problemas y de situaciones difíciles, y esta no será la excepción. Esta nos sacará también. De esta nos sacará, nos ayudará a salir en victoria.
Así que Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué permitiste que tus ojos se desviaran de mí? Porque una vez que él se desvió de ver a Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice que nosotros tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestra mirada en Él, no en el problema, no en la situación difícil. El médico ha dicho todo lo contrario. El médico ha dicho lo que nosotros temíamos que diría. Por eso Job le sucede una situación, porque él dice: de lo que yo temía me sobrevino. Lo que yo temía me sobrevino. Y todo aquello que él temía le llegó a suceder. ¿Por qué? Porque él estaba asustado que le pasaran ciertas cosas, las cuales le pasaron. Nosotros debemos de estar conscientes que Dios ha derramado hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 53, verso 5: Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos ha sanado ya. Él pagó con su sangre preciosa por tu salud. Pagó con su sangre preciosa por la salud de tu familia. Él en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de sangre, y dice que por su llaga, por aquellos golpes que le dieron en la cruz del Calvario, por aquellos golpes que le dieron antes de crucificarlo, se le hicieron llagas. Y eso vino a producirle esas llagas. Por esas llagas son la señal, es la señal de cual usted y yo hemos sido sanados. Ese es el pago, esa es la muestra, la cual Él dio su vida por usted y por mí. Él nos ha sacado en victoria, Él nos ha ayudado. Por eso primera carta de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida, por esa llaga, tú fuiste sanado. Tú recibiste sanidad por esa llaga. Así que Jesús está capacitando a sus discípulos y les está enseñando que ellos tienen que orar siempre y no desmayar. Ellos tienen que depender de la oración. Ellos tienen que volver a la oración para poder tener victoria en todo lo que hagan. Por eso en la parábola de Lucas capítulo 18, por eso Él les enseña y dice: miren, la viuda obtuvo lo que necesitaba, aunque no tenía fuerzas, aunque era anciana. Obtuvo lo que necesitaba ante un juez injusto. Les he de decir algo, que la persistencia en la oración te dará la victoria en todo lo que tú necesitas. Necesitas orar siempre y no desmayar. Necesitas mantener esa oración constante para no perder la fe, para no perder la confianza en Dios. Necesitas permanecer en oración, permanecer orando para poder mantener esa comunión, esa amistad con el Espíritu Santo. Recuerda que Lucas capítulo 11, versos 5 al 13, nos enseña y nos habla acerca de un amigo que va a medianoche a pedir ayuda a otro amigo. Y este amigo viene y le da todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque era su amigo. Mantenía comunión con él. Mantenía esa comunión con él. Él sabía que su amigo no lo iba a dejar, aunque la noche fuera, aunque el tiempo fuera muy tarde, aunque el médico
dijo todo lo contrario. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y aunque esté en el polvo, de ahí me levantará, de ahí me ayudará. Él me dará lo que yo necesito. El amigo fue confiado a medianoche, tocó la puerta y dice que aunque el amigo estaba en cama, se levantará y le dará lo que necesita. Así que Jesús les enseña, tienen que mantener una comunión en la oración, tienen que mantener su vida de oración constantemente para poder tener esa confianza y poder pedir a su amigo que su amigo no les negará nada. Nuestro amigo es el Espíritu Santo. Recuerde que Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, Jesús dice, y si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Yo rogaré al Padre que os envíe otro Consolador, al Espíritu de verdad. El Consolador es un amigo, nuestro amigo. En griego significa paracleto, y paracleto quiere decir alguien enviado al lado para ayudarnos. Un amigo, un abogado, alguien que esté ahí para ayudarnos. Y Él está con nosotros todos los días, dice Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está ahí en ese mismo momento y Él está escudriñando tu corazón. Él está analizando tu vida, tu confianza en Dios, que no mengue tu fe. Recuerden que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. La prueba producirá paciencia en ti. Tu fe no debe de faltar. Jesús le dijo a Pedro, una vez vuelto, vas a hablarle a tus hermanos, vas a hablar nuevamente a mis otros discípulos. Jesús le dice que él tiene que tener confianza. Su vida va a ser zarandeada, pero no quiere decir que eso se va a quedar de esa forma, no. Él le dijo, tú vas a ser zarandeado como trigo. Lucas capítulo 22, verso 32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el verso 31 y verso 32 de Lucas capítulo 22. Zarandeado como trigo, zarandeado, mas no destruido. Tu fe no faltará en este momento. Tu fe será más fuerte, tu confianza en Dios será más fuerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Así que necesitamos orar siempre. Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos enfocarnos más en Dios. De Él viene nuestro socorro. El salmista dijo, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dijo, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. No se adormecerá el que guarda a Israel. No se va a dormir el que me tiene en sus manos. No se va a dormir el que ha pagado el precio en la cruz del Calvario. No me soltará aquel que me ha llamado, aquel que ha derramado hasta la última gota de su sangre. No me dejará ni un solo momento, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en este momento contigo para ayudarte, para sacarte en victoria, para darte la victoria y para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios se glorifique en esta hora. Así que solamente pon tu confianza en Dios. Los discípulos estaban en esa travesía, pasando esa situación difícil, y pudieron comprender que ellos tenían todavía que ver la manifestación gloriosa de Jesús. Y dijeron, wow, ahora yo sé, verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente
tú puedes ayudarme en esta situación. ¿Cómo sabremos que Jesús tiene poder sobre diferentes situaciones si no pasamos esa situación para experimentar su poder? Nosotros tenemos que ser probados, porque hay muchas personas que se acercarán a nosotros y nos dirán: tengo este problema, tengo esta situación. Y usted le dirá: confía en Dios, porque Él te ayudará, Él te sacará adelante, Él tomará en cuenta tu esfuerzo, Él se dará cuenta tu fidelidad, tu confianza en Él. Él te sacará adelante y te gozarás, como dice Santiago capítulo 1, pero siempre consciente de que toda la gloria es para Él, siempre consciente y no desesperarte en esta situación. ¿Por qué? Porque Él se encargará de todo en este momento. Él se encargará de todo. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Tú y yo necesitamos orar siempre y no desmayar. Tú y yo necesitamos la oración lo más que sea necesario. La oración nos da comunión. Comunión es amistad. Entre más platicas con tu amigo más te conoce. Entre más platicas con el Espíritu Santo te conocerá más. Dice Corintios capítulo 2 que quien conoce lo profundo del hombre es el espíritu del hombre. Pero quien conoce lo profundo de Dios, dice, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y se lo revela a cada uno de sus hijos. Capítulo 2 de primera carta de Corintios. Verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice el verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y el propósito de Dios para tu vida y lo que acontecerá después de esto. Él te lo revelará. Pero si tú estás siempre constante en la oración, como dice Romanos 12:12, constantes en la oración, tú mantendrás una amistad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ayudará para ser movido por Él. Dice Romanos 8:14 que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que mantendremos una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñará los propósitos y los planes de Dios para con nuestra vida. Él nos ayudará, Él nos dirigirá, Él nos dará la victoria sobre toda situación. Así que la oración es una necesidad, no es una opción. Nos unimos en oración, nos unimos en intercesión conforme a tu necesidad, conforme a la situación que estás viviendo. Solamente confía en Dios, solamente pon tu confianza en Él. Él está ahí para ayudarte. Él está observando la confianza que tú tienes para con Él. No importa lo que dijo el médico, no importa los diagnósticos clínicos, no importa la temporada, no importa lo que tú hayas escuchado decir. Importa lo que Dios tiene preparado para tu vida en esta hora. Lo que Dios tiene preparado para tu vida, así que nos vamos a unir en oración. La Biblia dice en Mateo 18:19 que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos, me uniré a tu petición, confiaremos en Dios, creeremos en Dios y Dios obrará poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas, siempre para la gloria de Dios. Nos unimos, Padre, en el nombre de Jesús. Me estoy uniendo con cada uno de los que escuchan los audios. Maravilloso Rey, creo y confío en ti, Padre, que tú les ayudarás. Tú los sacarás en victoria, tú los liberarás, tú los restaurarás, tú los fortalecerás, Padre Celestial. Todo problema, toda situación, toda enfermedad, todo estorbo del enemigo se destruye en el nombre de Jesús. Padre, me uno a su petición, me uno al clamor de tu hijo, de tu hija, Padre, que están ahí, Padre, clamándote a ti, maravilloso Rey, confiando en ti, creyendo en ti, maravilloso Rey. Yo sé que tú obrarás poderosamente, Padre, para la gloria de tu nombre. No importa lo que el médico dijo, no importa lo que dijeron, los diferentes problemas, Padre Celestial, no importa lo que esté aconteciendo en la vida de tu hijo o de tu hija, Padre Celestial. En el nombre de Jesús se destruye, se desbarata todo plan maligno en el nombre
nombre de Jesús y declaro victoria, declaro sanidad, declaro liberación, declaro restauración, declaro fuerzas nuevas en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, libera y restaura. Padre Celestial, fortalece los huesos, maravilloso Rey de Gloria. Oh mi Jesús de Nazaret, sana los huesos, maravilloso Rey de Gloria, nervios, tendones, articulaciones, músculos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, fluye Espíritu Santo sobre las vidas de cada uno, maravilloso Rey. Obra poderosamente, Padre Celestial, atiende cada necesidad, atiende cada situación, atiende cada problema. En el nombre de Jesús de Nazaret, nada imposible para ti. Estas señales, tu palabra lo dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro milagro, declaro liberación, declaro restauración, declaro fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, y se destruye todo plan del enemigo por el poder de tu palabra, mi Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Padre, oramos por las colonias, ejidos, municipios, estados, país, maravilloso Rey. Oramos por el mundo entero. Padre Celestial, tu palabra dice en Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Maravilloso Rey, Padre, oramos, Padre, clamamos por cada uno, Padre Celestial, de los marinos, Guardia Nacional, soldados, policía estatal, federal, municipal, Padre Celestial, y cada uno, Padre Celestial, de las áreas, Padre Celestial, guardias, Padre Celestial. Oh poderoso Jesús de Nazaret, que están ahí, Padre, velando, que están guardando, Padre Celestial, cada lugar, maravilloso Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, te pedimos por cada uno de ellos, que tú seas obrando en ellos, que tú seas fortaleciendo su vida, que tú seas ministrando su mente y su corazón, maravilloso Rey. Te pido, Espíritu Santo, que los llenes, que ellos puedan conocerte, maravilloso Rey, que ellos puedan experimentar el amor tuyo, oh Padre Celestial, hacia toda la humanidad. Maravilloso Rey, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Padre, clamamos por el grupo de intercesores que se une día a día, 5 AM y 11 PM. Padre Celestial, clamamos por el equipo de intercesores. Maravilloso Rey, sigue fortaleciéndole, sigue ayudando, sigue los dirigiendo. Maravilloso Rey, en todo momento, Padre Celestial, tu Espíritu Santo los llene y le dé fuerzas nuevas, sabiduría, Padre Celestial, oh Padre Celestial, y que tú los sigas ayudando en todo plan y en todo proyecto que ellos tengan espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, maravilloso Rey, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya, amén. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras páginas Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Dios te bendiga.